Muy buenas tardes. Hoy comenzamos el gran estudio bíblico, donde la presencia de Dios está, donde la sabiduría de Dios y lo más importante, que nos vamos a meter en la historia de la Biblia. Lo que es la Biblia para la época de hoy, para la época presente que tenemos cada día, lo que es la Biblia, el presente y el pasado y el futuro enfocado en el presente de hoy, en tu propia vida. Lo interesante que es Dios trabajando en tu vida. Y el día de hoy te entregamos este estudio bíblico y la presencia de Dios caiga en tu hogar y en todo tu alrededor. Amén. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a empezar el estudio bíblico de hoy y como hemos anunciado, el estudio bíblico de hoy jueves es Sansón. La vida, el nacimiento y el propósito de Sansón. Y la historia de Sansón la encontramos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces no solo encontramos la vida de Sansón, sino que también encontramos otros jueces que vamos a ir desgranando poco a poco qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Pero antes de empezar quiero orar y quiero poner este tiempo delante del Señor. Así que Padre, te doy muchísimas gracias por el pueblo que tú tienes, Señor, en todas partes del mundo, Señor, porque tú has dado la vida por nosotros, que somos tu pueblo, Padre. Tú nos compraste por la sangre de tu Hijo, Señor, y declaramos que hoy va a ser un día glorioso y victorioso en ti, Padre. Muchas gracias por dejarme este lugar, esta plataforma que es YouTube, para poder llevar el Evangelio, para poder llevar una palabra, Señor. Muchísimas gracias porque yo quiero ser una vasija en tus manos para que la llenes de la palabra viva que tú hablas en tus escrituras, Señor. Abre los oídos para que se pueda escuchar tu palabra. Abre mi boca, Señor, para que tu palabra tenga total libertad y que no sea yo, Señor, sino que seas tú hablando a través de mi corazón, a través del alma, Señor, y pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas, Padre. Que esta palabra, Señor, no venga de mí, que esta palabra haga cambios en nuestras vidas, Padre. Reconozco los tiempos en los que vivimos, reconocemos tu presencia sobre todas las cosas, Señor, y haz de nosotros el pueblo que tú dices que somos, Padre. Haz cumplir, Padre, en nosotros ese llamado, ese propósito por el cual hemos sido diseñados, y te doy muchísimas gracias por escogerme. Muchísimas gracias por permitirme ser tu hija, Señor. Y muchísimas gracias por todas las personas que hoy están escuchando este estudio bíblico. Muchísimas gracias. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, como hemos dicho, se habla de varios jueces. La palabra juez, a día de hoy entendemos que es una persona que tiene una autoridad judicial, que tiene un poder judicial, ¿no? Que es el que decide si estás imputado, si no estás imputado, si eres culpable, si eres inocente. El juez es el que va marcando los tiempos judiciales. Esto sería ahora. Pero en los tiempos en este tiempo del pueblo de Israel, un juez no era lo mismo. Viene a ser un libertador. Un libertador que Dios levanta para hacer justicia, para engrandecer su nombre en medio de la crisis que vive el pueblo. Esto es lo que más o menos hacía un juez, libertar al pueblo. Y el Señor va levantando distintos jueces para liberar al pueblo de Israel en aquel entonces. Y cuando digo liberar, no hablo de que sean esclavos, hablo de que el pueblo necesitaba ser libre por Dios. Y esto que estoy diciendo lo podemos encontrar en Jueces 2, en el versículo 16 al 18, y dice: y Jehová levantó los jueces para que librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con ese juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Es decir, que cuando el pueblo se encontraba en medio de la aflicción,
en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la situación adversa, Dios levanta un juez para liberar a ese pueblo y para que el pueblo se encauce y para que el pueblo busque la voluntad y la presencia de Dios, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de jueces y de parte de otros jueces también. Jueces 13, aquí vamos a hablar de Sansón. Mirad, Jueces 13, a partir del versículo 1 empezamos a leer y dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Perdón. Darás a luz un hijo. Y este hijo fue Sansón. En el momento que Dios llama a Sansón, porque realmente Dios lo ha llamado, su madre es estéril, Dios llama a Sansón, hace un milagro para que Sansón nazca. ¿Y qué situación está viviendo el pueblo? Pues el pueblo vivía en medio de una crisis. Como hemos leído en la palabra, Dios levanta jueces en medio del problema. Dios levanta jueces cuando Dios ve que el pueblo perece, que el pueblo está descarriado y que el pueblo no busca la guía de Dios. Nació en medio de dificultades que tenía el pueblo, nació en medio de problemas que tenían las familias y el pueblo, y nació en medio de situación adversa. Cuando Dios permite que su madre quede embarazada, siendo un milagro porque no había podido tener hijos, era completamente estéril, estamos hablando del nacimiento de un bebé. Pero aquí hay un paralelismo, y ese paralelismo es que en aquel entonces hubo ese milagro de que Dios permitió que su madre dejara de ser estéril, que fuera fértil, porque Dios había llamado ya a Sansón antes de estar en la barriga de su mamá y le había dado un plan. Y este paralelismo es entre Sansón y los hijos y hijas de Dios, entre la iglesia del Señor. Con esto quiero decir que la iglesia eres tú y soy yo. Está formada por hijos de Dios. Entonces vamos a hablar de los hijos de Dios como paralelismo con la historia que nos encontramos de Sansón. Nosotros en este tiempo estamos viviendo en medio de una gran crisis en la sociedad. Crisis emocional, crisis de identidad, crisis familiar, de creencias, crisis económica, de la pandemia, crisis social. En estos tiempos vivimos en medio de una gran crisis. De la misma manera que Sansón nace en una época donde hay crisis mundial como la que hay hoy en este tiempo. Es algo mundial. En este tiempo difícil, Dios te ha escogido, Dios me ha escogido y nos está llamando, nos está gritando por nuestro nombre para que nos levantemos como libertadores, como había en aquel tiempo. Hemos de levantarnos en el nombre de Jesús y hacer la misión que Dios quiere que tú y yo hagamos, igual que lo quiso con Sansón y con los otros jueces que después daremos una pincelada. Ninguno, incluido Sansón, eran personas cualificadas para ser libertadores de nada, como tú y como yo. Personas llenas de problemas, llenas de toda clase de situaciones, pero aún así Dios nos ha llamado a ser libertadores en medio de la crisis. En este tiempo hay personas que se sienten sucias por sus pecados, se sienten los más pecadores del mundo, se sienten personas incapaces de hacer algo.
y sobre todo incapaces para cumplir el llamado que Dios le ha dicho que haga. Y es verdad. Ninguno de aquellos jueces tenía la talla, ni la daba, y nosotros tampoco. Jamás vamos a poder esperar a tener esa talla para poder darla. Hemos de confiar en lo que Dios dice. No hemos de confiar en nuestras fuerzas. Dios usa a quien quiere y cuando quiere. ¿Para qué? Para avergonzar al mundo. Eso es lo que dice la palabra. La palabra no dice que llama a los ricos, que llama a los poderosos, que llaman a los que tienen 7 carreras. No. Dios dice que llama a lo que no es nada para hacerlo algo. Y ahí entro yo, ahí entras tú, ahí entramos los hijos y las hijas de Dios. Mira, Sansón fue el último juez que nos encontramos en el libro de Jueces, fue el último. Y nos encontramos que ya no desde su llamado, ya desde su nacimiento, su vida es un milagro. Su vida ha sido escogida y trazada por Dios. Tú y yo hemos sido un milagro de Dios. ¿Por qué? Hemos sido un milagro de Dios porque Dios nos escoge para su gloria y para su honra. Dios a los jueces los levanta como libertadores y a nosotros nos levanta como libertadores. El nombre de Sansón significa sol, el sol, la luz del sol. Esto es lo que significa el nombre de Sansón. Es decir, que ya tenía un nombre escogido para lo que él tenía que hacer, para la tarea encomendada. Él tenía que ser sol en medio de la oscuridad. Él tenía que ser sol en la noche oscura. Y el Señor nos hace ser luz, nos hace ser claridad en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo apartado, en medio de un mundo complicado. Tú y yo tenemos que ser personas que lleven la luz allí donde nosotros estamos. Mirad, vamos a leer el Evangelio de Juan, versículo 1. Juan 1. Y dice, versículo 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Pero sobre todo el versículo 13 dice que no hemos sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, que tú no estás aquí por casualidad. Yo no estoy aquí porque mis padres decidieron tenerme. Esto es algo que Dios ha utilizado para que yo venga a este mundo. El Señor nos escoge y hace todo lo posible para que tú y yo vengamos, ya no solo que nazcamos, sino que tengamos la salvación que hemos podido encontrarle. Dios ha hecho todo lo posible para que nos encontremos con Él, porque nosotros no lo hemos encontrado, sino que Él nos escoge y nos encuentra antes de que nuestros padres nos formaran. La salvación, el día que tú llegaste a los pies del Señor, esto no fue obra de un hombre, de una mujer. Esto no dependió de que tu madre oró por ti. Esto no fue porque tu amiga te llevó a los pies de Cristo. Esto no es porque tu abuela declaró en una profecía que tú ibas a ser una hija de Dios. No. Todo eso es parte de las añadiduras. Eso es parte del plan que Dios trazó para que tú y yo lo conozcamos. Pero no deja de ser un plan divino de Dios que tú y yo nos hemos convertido y hemos llegado a los caminos del Señor. Es decir, que Dios siempre, siempre da el primer paso. A ese bebé
como digo, lo llaman Sansón, significado como el sol. Sansón nace en medio de la opresión de los filisteos, no una pequeña opresión, no. El pueblo ya llevaba cautivo 40 años bajo la opresión de los filisteos y ahí nace un bebé que significa como el sol en medio de la tiniebla, nada más y nada menos. Humanamente diríamos, pues bueno, le llamó Sansón como le podía haber llamado Manolo. No, le llamó Sansón porque lo escogió antes de que él fuera formado. Tú y yo hemos sido llamados antes de haber sido formado y estamos llamados a ser luz en las tinieblas, sal donde no hay sabor y ser esa lámpara que hay que tenerla encima de la mesa y no debajo. Hemos de tener esa amplitud de visión. Se nos tiene que ver por dónde vamos, por lo que vivimos, por lo que hablamos. Dios quiere que entendamos con esto que sí somos aptos para llevar su gloria. Sí somos y sí que servimos para llevar el evangelio. Digan que eres joven, digan que eres inmaduro, digan que no vives en santidad, que no eres capaz, que solo nos miramos y nos vemos sucios, nos vemos pecadores. ¿Eso qué importa? Cuando Dios es el que te llama, cuando Dios es el que te escoge y cuando Dios es el que ha trazado ese propósito. Eso es lo que importa. Ahora voy a hablar de ese listado de todos los jueces que pasan por Israel para que entendamos que no importa lo sucio, lo pecador, lo dependiente que eres del hombre, no importa todo eso malo que somos. Vamos a nombrar. El primer juez que nos encontramos en Jueces está en Jueces 3 y es Otoniel. Vamos a leer el 3:10 y dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Causaristaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Aquí no está diciendo que Dios escoge a Otoniel por lo inteligente que es, por lo rico, por lo guapo, por lo fuerte, sino que dice que Dios lo ungió, que Dios lo escogió y punto. No dice nada más. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues mucho. Pues puede ser que no nos veamos ni guapos, ni fuertes, ni inteligentes, pero Dios elige, como hemos dicho, a quien Él quiere y cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. El segundo juez que nos encontramos es Ahot. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículo 15, lo mismo. No se nombra nada de las cualidades humanas que tenía. Luego nos habla de Sangar, de Débora, que tampoco se nos dice gran cosa que ellos tenían humanamente hablando, pero sí que me quiero parar en Gedeón. Gedeón es el quinto juez de Israel. Esto lo encontramos en el capítulo 6. Todo el capítulo 6 nos habla de Gedeón. Gedeón, un hombre que está en medio de una crisis económica, que el hombre estaba escondiendo el trigo, porque venían los enemigos y su familia se iba a quedar sin comida. Un hombre que en ese momento estaba haciendo las cosas escondidas, que tenía miedo, que se sentía poca cosa, que cuando Dios lo llama le dice: sí, es contigo, yo quiero que tú vayas y que libertes a mi pueblo. ¿Yo? ¿Por 3 veces? ¿Yo? Pero si soy el más pequeño de mi casa. ¿Yo? Pero si estoy muerto de miedo. ¿Yo? Un hombre que tenía miedo. Un hombre que humanamente no tenía valor. Valor, coraje para ir y salvar al pueblo. Pues Dios lo llama cuando Él está escondiendo el trigo. En medio de yo no, pero yo no, escoge a otro. Lo podemos leer en el capítulo 6. Y aquí también Dios nos habla de que ya no importa lo físico,
tampoco a Él le importa si no somos personas con coraje, si somos personas que nos dejamos llevar, si somos personas llenas de complejos. Dios también te usa, Dios también me usa, porque Dios es Dios, va por encima de los pensamientos humanos, va por encima de la opinión pública. Dios es Dios y te escoge con un propósito y hemos de cumplirlo. Los próximos jueces es Tola, Jair, tampoco se dice gran cosa humanamente hablando de estas personas. Luego llegamos a Jefté, otro juez de Israel, y aquí también me paro, porque Jefté nada más y nada menos es hijo de una prostituta, eso es lo que nos dice la palabra, hijo de una ramera. Su padre, el padre de Jefté, tiene una mujer, y con esa mujer tiene su familia. Y él, pues, se va con una prostituta y tiene un hijo, que es Jefté. El padre quita a ese hijo de su madre, lo arranca de su madre, y lo cría junto a su esposa y sus otros hijos. Es un niño que nace siendo menospreciado por sus hermanos porque era menos persona, porque ya no era hijo de una mujer oficial como era la mujer. Esto lo encontramos en el capítulo 10, a partir del versículo 6. Otro hombre que ha sido humillado, que tenía una autoestima por los suelos, pero que Dios lo levanta y lo hace un libertador de Israel. Luego nos encontramos a otros jueces como Ibzán, Elón, Abdón y por último, nos encontramos a Sansón. Y quería haceros una aclaración. Como habéis podido ver en el anuncio que se ha hecho desde Iglesia en Casa, hay un hombre musculoso y dice Sansón. Porque cuando nosotros escuchamos, vemos películas, leemos la palabra y vemos que era un hombre fuerte, pues nos lo imaginamos musculoso. Pero es que en la Biblia no habla de esto. La Biblia no dice que el hombre es musculoso, ni que levantaba pesas, ni que era un hombre, un armario, no lo dice. Solo dice que Dios le había dado toda la fuerza. Pues que a lo mejor no era musculoso, si tenía la fuerza de Dios a lo mejor no sería necesario. Pero bueno, nosotros como que nos lo imaginamos musculoso porque la palabra dice que era un hombre fuerte. Pues Sansón ya no solo ha sido llamado desde antes de nacer, sino que Dios lo levanta con un propósito: libertar la nación de Israel, como último hombre que se iba a levantar sobre juez. Él no lo sabía, la historia no lo sabía, pero Dios sí sabía que era el último rey de Israel, el último juez de Israel. Pero Sansón se desvía. Sansón busca su propio placer. Sansón no solo busca su placer, sino que paga por sus deseos y por sus pasiones. Es decir, que Sansón pierde el norte, por completo. Pierde el norte, pierde el propósito, empieza a ver la realidad distorsionada. Ahora, nosotros, como Iglesia del Señor, como hijos y hijas de Dios, como cuerpo de Cristo, estamos en un tiempo que, a pesar de lo complicado y difícil que es, a pesar de eso, Dios no levanta a una sola persona para hacerla más que otro. Dios levanta a todos, y todos es todos, a todos sus hijos. Y si tú y yo no testificamos de Cristo, no testificamos la verdad del Evangelio, estamos perdiendo el norte como lo perdió Sansón. Sansón tenía un propósito, se desvió y no cumplió el propósito por ahora, en este momento no lo cumple. Luego veremos qué pasa con Sansón. Pues si tú y yo no predicamos esa verdad, que es a lo que estamos llamados a vivir, estamos perdiendo el norte. Estamos pudiendo hacer cosas maravillosas, pero estamos perdiendo el norte. Si no testificamos, estamos perdiendo el motivo por el cual Dios te ha creado. Y hubiera sido mejor que Dios no me cree si yo no testifico el Evangelio. Porque dice que si no lo hacemos nosotros, lo hará una piedra.
Él no nos necesita, pero nosotros como hijos tenemos que decir, aquí estamos, Señor, y queremos hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Si nuestra mirada está en lo que tengas y no tengas, en lo que vives y no vivas, en tu bolsillo de lo que tienes y de lo que no tienes, en tu apariencia de cómo apareces ser y cómo no aparentas ser, estamos siendo Sansón. Si esto no lo tenemos claro, podemos tener momentos malos, podemos perder el enfoque temporalmente hablando, porque somos humanos, vamos a pecar y vamos a caer. Pero si nosotros vamos a la presencia del Señor, nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón, en un momento el enfoque vuelve, el norte vuelve. El Señor nos da la capacidad de volver a redirigir, volver a darnos la fuerza y volver a enfocarnos en lo que teníamos que hacer. Pero hay algo que ahora desarrollaremos. Puedes perder el enfoque, pero Dios te reenfoca. Pero si perdemos la visión, dejamos de ver. Ya no sabes a dónde vas, ya no sabes a dónde vienes, pierdes tu identidad, pierdes tu propósito, pierdes el plan. Si tú no ves, si pierdes la visión, estamos perdidos. Sansón tenía un cometido y se distrajo en el mundo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cometido? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestros recursos económicos? ¿Qué hacemos con nuestros dones y talentos? ¿Qué hacemos con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos utilizando para levantar el nombre del Señor? ¿O lo estamos utilizando para nuestro placer? Para engrandecer nuestro bolsillo, para engrandecer nuestro ego, para engrandecer nuestro grupo de amigos. ¿Para qué estamos haciendo todo eso? ¿Para Dios? ¿Para engrandecer su nombre? ¿O para engrandecer mi carne? ¿Para engrandecer lo que yo quiero, lo que me gusta y lo que yo soy? ¿Qué estamos haciendo con el cometido del Señor? Sansón ya no se enfocaba en la victoria de Israel. Sansón ya no estaba centrado en vencer con la fuerza que Dios le había dado a sus enemigos. Él ya no estaba enfocado en todo eso. Sansón pagaba a prostitutas para saciar su necesidad sexual. Y nosotros a lo mejor no nos vamos de prostitutas, no pagamos a prostitutas. Pero hemos de tener muchísimo cuidado con enfocarnos, en no enfocarnos en el propósito de Dios, porque vamos a entrar en satisfacer nuestra humanidad, igual que lo hizo Sansón. Lo de Sansón era evidente, que era un hombre que le encantaban las mujeres, y que si tenía que pagar por estar por ellas, lo iba a hacer. Y a lo mejor no es lo mismo que vivimos, no es tan evidente, pero si no nos enfocamos en el propósito de Dios, viviremos una vida mundana como la vivió Sansón. No sé hasta qué nivel, pero llegaríamos a ser Sansón. A Sansón le preocupaba ya no lo que Dios decía de él, ya no lo que el Señor trazó para él, sino que a él ya solo le empezó a preocupar lo que él pensaba, lo que él necesitaba, lo que a él le gustaba, los placeres que le daban las mujeres, su alegría, su momento, sus venganzas y odios personales, porque él ya no luchaba contra los filisteos con ese llamado detrás, que era proteger al pueblo de Israel. No, él ya luchaba por sus odios personales, por su venganza personal y para que la gente viera lo poderoso y fuerte que era él. Y ahí, en ese caos que él vive, desenfocado por completo del plan y el propósito de Dios, Sansón se enamora de Dalila, una mujer que no era filistea, una mujer que no era como él, sino que era filistea, en la única que no se tenía que fijar. Se enamora. Y a Sansón, estando con Dalila, y antes de estar con Dalila,
solo le empieza a interesar solo qué opinaban los demás de él, que encontrar su valor en las opiniones de los demás, en las opiniones de su Dalila, y se olvidó del valor que Dios le había dado. Se olvidó de que no importaba lo que opinaba aquella mujer, ni lo que opinaban los demás sobre él, sino que solo importaba lo que Dios opinaba de él. Tú y yo no estamos para que la gente vea el mundo y acepte el mundo y disfrute el mundo. Tú y yo estamos simplemente para que estas personas se acerquen y conozcan de Dios. Nada más. No perdamos el norte. No necesitamos la aceptación del mundo. Como Sansón le encantaba ser aceptado por el mundo. Tampoco necesitamos que nos aplaudan lo bueno y bonito que hacemos. Tampoco necesitamos que nadie nos alabe por los guapos y maravillosos y preciosos que somos. Que todo eso fue la distracción que vivió Sansón. Cuando nosotros entendemos todo esto, estamos entendiendo el favor de Dios. Porque si tú y yo nos olvidamos de todas estas cosas que no han de ser lo principal, ni primordial, ni secundario de nuestra vida, no llegamos a entender el gran favor de Dios que está puesto sobre ti desde el día que Dios decidió que tú te convirtieras. Y si tú hoy me escuchas y tú hoy no tienes al Señor en tu corazón, no te preocupes, porque Dios es un Dios de oportunidades y al terminar hablaremos de esto. Ahora quiero leeros en Hechos capítulo 26, y es cuando Pablo se convierte a Cristo. Y vamos a leer 3 versículos, 4, a partir del capítulo 26, versículo 15, y dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas que me he aparecido a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué aprendemos con esto? Que Dios no te ha hecho que vengas a sus pies, a sus caminos, para formar una familia y que tengas 12 hijos. Tampoco Dios te salvó para que seas el mejor esposo, mejor hijo, mejor amigo y mejor empresario. Tampoco Dios te ha salvado para que seas un millonario. No, Dios te ha llamado para lo que hemos leído en el 18, para que vayamos al mundo y abramos sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que la potestad de Satanás se convierta a Dios, para que reciban por la fe que es en Jesús el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Para eso el Señor nos ha salvado. Sansón primero pierde el enfoque en el mundo, pero ahora Sansón está más perdido que nunca, porque ya no solo ha perdido el enfoque, ha perdido la visión. Y no solo ha perdido la visión, sino que les han arrancado los ojos. Literalmente no ve. Pero voy a poner algo que no está en la Biblia, pero que nos deja reflejar lo que hay. Sansón ya hacía mucho tiempo que estaba ciego, a pesar de que no le hubieran arrancado los ojos. Él dejó de ver a Dios, ya no le interesaba. Él era, espiritualmente hablando, un hombre ciego. Cuando se pierde la visión y se pierde encima los ojos como los pierde Sansón, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros, siendo hijos de Dios, podemos ir al mundo y abrirle los ojos al mundo si nuestros propios ojos están ciegos? No nos han arrancado los ojos como se les arrancó a Sansón, pero a veces estamos ciegos
porque solo nos interesa nuestro bolsillo, porque solo nos interesa lo que el mundo diga, nos interesa tener una economía, una posición social igual que el mundo. ¿Estamos perdiendo vista? ¿Estamos ciegos y no podemos ver las cosas espirituales? Primero, Sansón pierde el enfoque. Segundo, Sansón pierde visión. Y Sansón, tercero, pierde sus ojos. Sansón no pierde los ojos por haberle arrancado... Perdón, Sansón no pierde la visión por haberle arrancado los ojos, sino que Sansón es ciego porque está lejos de Dios. Con lo cual, hay también buenas noticias, no todo es malo. Sansón recupera la visión sin ojos en el último momento. No necesitamos nada físico para no ver o para ver. Sansón en el último momento vuelve a tener visión de Dios y en este caso su cuerpo no la acompaña, pero ve lo más importante, que es a Dios cerca de él. Seguro que todavía nos sentimos no del todo bien para hacer el llamado que Dios tiene para nosotros. Seguro que hemos vuelto al Señor y nos falta un pie. Seguro que cojeamos o seguro que estamos bizcos. Seguro, porque el mundo nos ha dado tortazos por todos los lados. Y estoy convencida de que es así, porque yo soy un ser humano y a veces vengo torcida porque el Señor no ha sido el Rey toda la vida nuestra, sino que hemos vivido en este mundo y nos hemos dado tortazos muchas veces y venimos con heridas. Pero a pesar de tus heridas, el Señor se quiere glorificar en tu vida, porque a Él no le importa las personas perfectas. Él llamó a lo que no era para avergonzar al mundo. Dios no pierde la esperanza en ti, igual que no perdió la esperanza con Sansón. Seguramente que yo, o seguramente que tú, si tuviéramos que elegir en Hebreos 12, que nos hablas de la fe, a un hombre que nos diga, ¡wow, qué hombre, qué testimonio! Nunca hubiéramos escogido a Sansón. Pero es que Sansón cumple con el propósito de Dios. Mirad, Sansón ya está atado a un molino, el molino de los filisteos, sin ojos porque se los han arrancado, sin pelo porque se lo han cortado, y con dolor, con humillación, desnudo. ¿Pero qué pasa? Que el pelo crece y a Sansón le empieza a crecer el pelo. ¿Esto qué significa en nuestro tiempo que a Sansón le crecía el pelo? Esto significa que el favor de Dios volvió a Sansón, a pesar de la mala vida que vivió. Esto significa que el favor de Dios está a tu lado por mucho que te equivoques. Todas estas personas que dicen que cuando uno peca ya estás destituido para toda la vida, es mentira, porque el Señor hizo un plan maravilloso, poderoso y de salvación para mi vida, para tu vida y para los que vendrán, que es que su Hijo vino a la tierra a humillarse más, a ser apedreado, a ser azotado, a ser burlado, a ser humillado y a ser asesinado, para que tú y yo hoy tengamos una segunda oportunidad y para que tú y yo avancemos en verdad como Él quiere que avancemos. Dios le da la visión a Sansón, aunque físicamente sigue sin ver, sigue teniendo agujeros en los ojos porque no ve nada. Vamos a leer cuando muere Sansón. Esto está en Jueces 16. Mira, Jueces 16, el 28 y el 30. Mirad qué dice. Entonces, ahí atado, como hemos dicho, en el molino, avergonzado, desnudo, sin ojos, ahí, hecho polvo. Entonces clama Sansón a Jehová y dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón, las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, echó todo su peso sobre ellas,
su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, se cayó la casa sobre los principales, sobre el pueblo que estaba en ella, y a los que mató, al morir fueron muchísimos más que los que había matado durante toda su vida. Vino el favor de Dios a Sansón. Hay una segunda oportunidad para ti. Puede ser que tú hayas conocido de Dios y ya no quieras saber nada de Dios. Puede ser que tengas esa semillita, pero ya está bien como estás. O puede ser que en el fondo sepas que estás actuando mal, pero por rutina, comodidad, sigas estando en eso, en que está mal. Y también puede ser que en esta segunda oportunidad las cosas ya no vayan a ser igual. Si Sansón desde un principio hubiera hecho lo que Dios, yo estoy convencida que todo este jaleo no pasa. No hubiera sido necesario su muerte para que su plan se cumpla. El enemigo ha hecho un trabajo de descalificación sobre nuestra vida. Ha traído problemas, ha traído situaciones malísimas, ha traído personas malas, ha traído momentos difíciles. Pero no importa lo que Satanás diga, no importa lo que la gente hable, no importa lo que veas en el espejo de ti mismo. Dios quiere cumplir su propósito a pesar de nuestra mala cabeza. Dios quiere traer su favor a pesar de nuestro desprecio hacia Él. Mirad, en lo que hemos leído en Hechos, en la conversión de Pablo, si solo leemos el versículo 19 del 26, que es después de lo que hemos leído antes, dice: Pablo obedece la visión que Dios le da, por lo cual, oh rey Agripa, no he sido rebelde de la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Y ahí nos empieza a hablar de que en el momento de que Pablo se convierte, no es rebelde y obedece a Dios y empieza a cumplir el propósito, el plan y el llamado que Dios tenía para él. Algo opuesto a Sansón. ¿Pero y qué? Dios usa a Sansón y lo pone como hombre de la fe, como un icono de la fe en nuestros tiempos, igual que Pablo, igual que tú, igual que yo. Pablo no sabía cómo hacerlo, pero lo que sí sabía es que lo iba a hacer, porque tenía fe. Y eso es lo único que necesitamos. No saber cómo ni cuándo, pero saber que en Dios lo vamos a poder hacer. Mirad, Dios nos ha escogido para este tiempo, para hoy, para el ya. No para el mañana ni para el próximo año, para el ya. Mirad, yo, Sonia, he perdido amigos por hacer lo que Dios dice que yo tenía que hacer. Nuestra familia ha perdido a personas por obedecer a Dios. Pero no nos importa, porque nuestra mira y nuestro enfoque está puesta en Dios y no está puesta en el hombre. Ese es un consejo que yo te puedo dar, que no te enfoques en lo que vemos delante, que no te enfoques incluso en lo que vemos detrás, sino que miremos arriba y nos enfoquemos y pidamos visión a Dios, porque esa visión jamás nos va a dejar ciegos, siempre va a traer esa luz que nuestra vida necesita. Dios no te ha dado lo que tú tienes para formar una familia, para tener un trabajo, para seguir con los mismos amigos. No, Dios te ha dado un propósito especial para ti. Dios ha dado un propósito especial para tu hijo. Dios ha dado un plan especial para tu familia, para tu matrimonio, para tu hija, para tu prima, para tu madre. Dios ha dado ese plan maravilloso. Hemos sido llamados para esta hora. Hemos sido llamados para cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. No hay excusas. Si este estudio bíblico algo nos enseña, es que no hay excusas, es que no hay pretextos, es que no hay comodidad posible para Dios. Si has escuchado este estudio bíblico como el Señor lo ha puesto primeramente en mí,
nos hemos dado cuenta de que Dios usa al que se deja ser usado, incluso el que no se deja por un tiempo ser usado. Si tiene un plan y un propósito de Dios, Dios lo va a usar y Dios te va a usar. Créelo que Dios te va a usar. Quiero terminar el estudio bíblico con una frase que he aprendido de esta historia, y es que la crisis de cualquier índole no es oposición del enemigo. La crisis no deja de ser una oportunidad que Dios te da para que te acerques a Él, para que te llenes de Él y vayas a este mundo y prediques el Evangelio y no te avergüences del Evangelio, porque la palabra dice que es poder de Dios. Esta ha sido la palabra. Os doy muchísimas gracias por vuestro apoyo, os doy muchísimas gracias por vuestras oraciones, os doy las gracias por seguirnos y por ser de bendición para nuestras vidas. Que el Señor os bendiga.